Buenas noches, soy Julio Portela Hidalgo, bachiller en Ingeniería de Telecomunicaciones y actualmente me desempeño como científico de datos en lo que es FNN Health, para lo que es el desarrollo de aplicaciones de AI en imágenes médicas. En este caso voy a hablar sobre las experiencias prácticas usando HL7 Fire y cómo se podría aplicar en sus organizaciones, además de que voy a dar un par de ejemplos prácticos dentro de lo que es para los desarrolladores e ingenieros, pero que también puede ser usado, aplicado para cualquier usuario que tenga cierta noción de aplicaciones en informática. Ahora, bueno, como resumen de esta presentación, primero voy a hablar un poco sobre mi persona, mi formación, todo lo que me ha llevado a entrar a esta área de lo que es la informática médica y sobre todo un poco también del contexto en paralelo de cómo ha sido la evolución de Fire mientras yo iba entrando más en este mundo de Healthcare AI y Healthcare Informatics. Luego de ahí veremos un par de proyectos que hice, en este caso el SIRB, por sus siglas en inglés, Single Institutional Review Board, por sus siglas en inglés, que usando HL7 Fire, y luego de ahí mi experiencia en mi trabajo actual como un caso de uso para lo que es el uso de HL7 Fire de manera exitosa. Finalmente, veremos la parte de cierre, que es los usos potenciales y ventajas, y además de la adopción de HL7 Fire. Perdón. Primeramente, bueno, básicamente la introducción un poco es lo que yo hago. Bueno, yo he estudiado ingeniería de telecomunicaciones en la UPC, egresé en el 2012. Como muchas personas, muchos egresamos de una carrera, pero luego de ahí nos decantamos por otras opciones de carrera, por otros temas que nos agradan. En mi caso, yo estudié física un año después. Me encantó bastante el tema, pero sin embargo, al tiempo me decanté por un poco más por entrar en el área del desarrollo de aplicaciones para el área de salud. Y ahí es como durante mi estudio, mi formación en física, hice un internado en ingeniería clínica con el apoyo de la CEGETS, de la Católica, y de la Universidad de Vermont. Y finalmente, otro de los highlights de mi formación sería cuando hice mi maestría en ciencia de datos con la Universidad de Duke y con el apoyo de la Fundación Fulbright. Básicamente ahí hice mi maestría en Data Science, pero lo focalicé a todo lo que es el área médica. Luego de ahí, luego durante ese tiempo, sin embargo, durante ese tiempo han pasado bastantes cosas. Más o menos yo egresé, mi internado de ingeniería clínica lo hice en el 2015. En esa época más o menos estaba entrando de moda, estaba entrando con mucho apogeo el mHealth. El mHealth, para los usuarios que no conocen mucho el término, significa Mobile Health y básicamente en su momento, para el 2015, muchos recordarán que ya el iPhone y otros smartphones ya eran más ubicuos, ya estaban disponibles en varios lados y por lo tanto ya podía haber la opción de conectar, por ejemplo, dispositivos médicos a uno de estos. Una de las primeras aplicaciones que yo vi en ese momento fue lo que es un estetoscopio electrónico que se conectaba a un celular y en el celular se podía ver tranquilamente la información. Básicamente lo que pasa es de que esa tendencia te decía que muchos dispositivos médicos se podían embeber en el celular, ya que el celular en 2015 ya tenía una buena capacidad de computación. Y con el tiempo han ido saliendo más aplicaciones. Han salido, por ejemplo, el Butterfly, que es un, un ecocardio, una máquina un ecocardiograma que básicamente tú lo pones a una persona y te hace un ultrasonido y la imagen la puedes ver tranquilamente en tu celular o en una tablet. Una herramienta muy práctica, sobre todo porque allá en Estados Unidos una de las herramientas más comunes de los médicos es la tablet. Durante el 2015, más o menos, eso fue durante mi formación allá en la UVM, donde vi bastante, donde la adopción de lo que es el historial médico electrónico era bastante ya amplio. En el 2016, terminando mi internado, decidí estudiar ingeniería de software, pero me empecé a entrar más en este mundo del mobile health. Y es así como en el 2016 entré al mHealth Summit. En el mHealth Summit, uno de los detalles, una de las cosas más importantes que aprendí es que uno de los problemas que más se hablaba en esa época era
Aquí se habla en Perú mucho de lo que es la falta de sistemas el de electrónicos de salud. Ahí el problema era otro. El problema era que tenían dos, en este caso, dos grandes marcas de EHR o registros electrónicos de salud, pero no tenían cómo interconectarlos. De hecho, si vas a Estados Unidos, usualmente vas a acabar en dos hospitales, o uno que usa Epic o uno que usa Oracle o Cerner. También puedes encontrar algunos por ahí que usan un tercer proveedor, pero la mayoría de los hospitales usan uno de estos dos sistemas que tienen sus propias bases de datos médicos especializados y que son muy difíciles de interconectar. Entonces, si tienes por ahí la mala suerte de enfermarte en un hospital, va a haber problemas y luego de ahí te enfermas en otro, va a haber problemas para poder hacer el intercambio de datos o para que un hospital el otro hospital se entere de lo que fue de tu data. Ese problema se hablaba bastante en el 2016. En el 2016, más o menos, para que tengan un poco en contexto histórico, fue un año después de que se hizo las primeras pruebas de HL7 Fire. HL7 Fire se lanzó en el 2015 como una versión beta. En el 2016 aproximadamente se empezaron a ver los primeros recursos. Fire en ese momento no estaba en el tópico de la conversación en ese summit de ese año. No había escuchado nada sobre HL7 Fire, pero sí había escuchado sobre varios estándares que trataban de candidatear para la interoperabilidad entre varios sistemas de salud. Y en ese momento básicamente he escuchado sobre el sistema continua. No llegó a tener éxito aparentemente, pero sí ya se estaba hablando, este tema de la interoperabilidad ya se estaba empezando a hablar. También sobre la abundancia de datos. Y es así que más o menos luego de haber hecho mi maestría, en el 2019 hice mi maestría en la Universidad de Duke. Y ahí es donde empecé a estar expuesto a diferentes herramientas, tecnologías, como se sabe. Ahí fue donde empecé a escuchar un poco sobre HL7 Fire. Sabía un poco lo que era una serie de recursos y proveía una base de datos médica. En ese momento era lo que yo sabía y lo que yo había leído, había leído, pero no sabía mucho. Pero con el tiempo, felizmente tuve la suerte de haber hecho mi capstone project con uno de los fundadores de H7 Fire. Y cuando finalmente terminó mi proyecto de investigación, se me invitó a colaborar con otro proyecto de investigación, que es del que hablaremos a continuación. En este caso, el proyecto en el cual estoy involucrado por unos meses se trata del SIRB en Fire. SIRB significa Single Institutional Review Board. ¿Qué significa? En Estados Unidos, muchas investigaciones tienen que pasar por el Review Board o por el comité. Entonces, a nivel médico, muchas veces las investigaciones bien biomédica tienen que usualmente se recomienda que sean entre diferentes lugares. Por ejemplo, si tú haces una investigación sobre la mortalidad de tal paciente en un hospital, entonces puedes desarrollar un modelo y todo eso, pero tus conclusiones van a estar usualmente atadas a ese entorno, a ese lugar, a ese contexto, al contexto en el cual viven las personas. No es lo mismo el estilo de vida de una persona que vive en Colorado que una persona que vive en Carolina del Norte o en Vermont o en Nueva York. Entonces, el single para las investigaciones, los review boards básicamente eran diversos. Todo eso el NIH lo decidió reemplazar por un Single Institutional Review Board para facilitar las investigaciones interinstitucionales. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es de que cada institución tiene su propio software para lo que es el Institutional Review Board. Y básicamente, como cada software tiene como cada instituto tiene su propio software, cada software tiene su propia base de datos, su propia estructura, su propia lógica. No tienen, a veces pueden no tener muchos elementos en común o no es posible trasladar los cuestionarios de una investigación de un hospital a otro, sí, de manera automática. Muchas veces tiene que ser algo manual, lo cual puede ser muy complicado, requiere más horas hombres y entorpece el proceso de investigación por cosas no relacionadas. Y
es ahí donde empecé a ver HS7 Fire de una manera más práctica. Una de las primeras cosas que he visto es que en este caso, para el contexto del IRB, básicamente tenemos solo tres recursos que usar. Cuestionarios, es un recurso, H7 Fire tiene un recurso para lo que se encarga de cuestionarios médicos. Luego tenemos un recurso Fire para lo que es la respuesta de estos cuestionarios, porque un cuestionario tiene diversas variaciones, pues no solamente es la pregunta, sino la forma en cómo la vas a responder. ¿Es tu cuestionario un cuestionario simple? ¿Es un cuestionario para marcar de múltiples opciones? ¿Es un cuestionario que embebe otro cuestionario? Son diversos tipos y todo eso los cubre HL7 Fire. Luego de ahí tienes respuestas. Las respuestas mismas también tienen que ser almacenadas a través de un recurso Fire. Y luego de ahí también lo que vi es el recurso bundle, que bundle vendría a ser una traducción más cercana a como paquetes. Básicamente cuando uno obtiene datos de un servidor Fire, estos no te van a llegar como por ejemplo, yo quiero un paciente, el dato de un paciente, no te va a llegar el recurso de un paciente cuando haces un query a un servidor Fire, sino te va a llegar un bundle que contiene la información del request y también, y adentro de ese bundle está el recurso que tú estás buscando. En este caso, estos son los recursos con los que yo he trabajado en este proyecto y dentro de todo esto he aprendido bastante. Estos recursos actúan como intermediarios entre dos organizaciones. Ya más adelante les explicaré el resultado final. Durante mi proceso, no solamente se me capacitó de manera técnica, sino también aprendí un poco sobre los fundamentos de HS on Fire. Uno de los más importantes, y este es algo que me gustaría que muchos se queden con esto, es que HS Fire, básicamente, un recurso Fire y un recurso y un campo de datos en HSM Fire está usualmente en el 80% o más de los sistemas en el mundo. HSM Fire obedece esta regla del 80-20. Es lo que significa que si ustedes tienen si ustedes buscan un recurso en Fire, si ustedes tienen una base de datos médica, es muy probable que ese recurso, ese dato de ahí, puede ser trasladado tranquilamente a HSM Fire sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si hay un recurso que usted no tiene, pero sí y quiere pasarlo en HL7 Fire? HL7 Fire primeramente es compatible hacia atrás, significa que es compatible con versiones anteriores, pero también eh, usted puede crear un recurso independiente dentro de Fire y de esa manera ese recurso todavía puede ser registrado dentro de su servidor Fire. Ya ustedes tendrían que ver la manera de cómo mapear eso de ahí. Pero en términos estadísticos y en probabilidad, ese escenario es muy poco probable. La mayoría de recursos, de campos, de datos que van a encontrar, que tienen en sus bases de datos médicas, probablemente estén en HL7 Fire y sea muy fácil de mapear, lo cual permite justamente esa interoperabilidad entre diversas organizaciones. Ahora, durante este trabajo se me enseñó a usar una herramienta bastante útil llamado FirePad. Como pueden ver, bueno, en este caso FirePad es un lenguaje que permite extraer datos de un recurso Fire de manera eficiente. Esto es más para programadores, pero a nivel de programadores muchas veces los archivos en Fire se, se ven como un JSON o como un YML o un YAML. Y estos recursos suelen ser usualmente para los programadores muy difíciles de extraer. A veces puede ser bien tedioso si es que no conoce la estructura. Y los recursos en HL7 Fire suelen variar a veces de densidad, dependiendo de la data del paciente o de qué tanto se haya llenado, que se ha mapeado. En este caso, este tutorial lo vamos a ver al último. Es básicamente un tutorial de FirePad. Ustedes pueden hacer clic en el link tranquilamente y acá pueden probar algunos queries. Básicamente, el primer query, les permite buscar el nombre oficial del paciente. El segundo query básicamente sirve para listar todos los teléfonos del paciente. El tercer query es para contar el número de nombres que tiene el paciente dentro de su historial, porque un paciente puede tener un nombre común, un apodo, todo eso lo mapea H7 Fire, lo vamos a ver al último.
Y finalmente, en telecomunicaciones. En este caso, el número, vamos a filtrar, queremos en este caso el número de teléfono de trabajo del paciente. Esto lo vamos a ver más adelante. El resultado final de la investigación fue que teníamos, en este caso, un software que te permitía hacer el IRB de manera más eficiente, te permitía que diversas organizaciones coloquen, mapearan sus cuestionarios y pudieran usar los cuestionarios de H7 Fire para lo que es para lo que es la investigación, agilizando el proceso y permitiendo interconectar diversos sitios. De hecho, como parte final de ese proyecto, yo hice una pequeña demostración en la cual tenía un software propietario simulado, un software propietario de cuestionarios simulados y este de acá. Y lo que se vio y lo que se mostró en este software es que en efecto se puede interconectar dos organizaciones usando HL7 Fire como intermediario para trasladar la data de un lugar a otro. El resultado fue publicado por la doctora Vivian L. West. El paper estará en las referencias. Pueden leerlo tranquilamente, es una muy buena lectura para lo que es y un pequeño caso de uso para lo que es Fire, para lo que es el mundo de la investigación biomédica. Actualmente yo trabajo en Efren Health. Básicamente es una empresa que provee de servicios de integración de datos médicos para el área radiológica. Radiológica es una empresa que ha estado 7 años desarrollando en el mercado, que ha ido lentamente, que ha ido ganando tracción, sí, lentamente, pero de manera sólida, y ahora es una empresa bastante sólida. Em, Básicamente, guardando el secreto profesional, no puedo mencionar muchos detalles, pero sí puedo mencionarlo como caso de uso. En este caso, lo que sí se puede mencionar es que Eferen Health usa HL7 Fire para poder traer la data de de diversos lugares e ingerirla en una data común. Entonces, tú puedes ser un médico de una clínica tal, tienes tu otra clínica, puedes usar Eferen Health para poder juntar esa data. Eres una aseguradora, puedes tener varios hospitales con diversos RIS y diversos PACs. Entonces, ¿qué hace Efren Health? A través de HLCT Fire, integra esa data de diversos hospitales y la puede mostrar en una plataforma que es compatible con HL7 Fire. HL7 Fire, de hecho, posee muchos beneficios, incluyendo Smart on Fire. Smart on Fire te permite el despliegue de las aplicaciones usando esta serie de recursos. Finalmente, como cierre y antes de la demostración de FirePath, que es más para usuarios técnicos en lo que es computación e informática, usos y potenciales ventajas en Fire. Primeramente, no podemos ignorar un poco nuestro contexto. En el contexto internacional, países como Estados Unidos, países de la Unión Europea, ellos ya solucionaron el problema de digitalizar la data. Nosotros estamos todavía en un proceso medio, en parte por la pandemia, es que hemos podido digitalizar parte de la data, pero ahora tenemos el problema que han enfrentado otros países, que es, ok, tenemos diversos datasets de diversos tipos, ¿cómo lo integramos esto? Fire ayuda bastante a eso, porque justamente provee un dataset en común sobre el cual se puede transferir la información de un centro de salud a otro de manera sencilla, sin ni mucha pérdida de información. ¿Cuál es la ventaja de la interoperabilidad? Es algo, es algo tan simple como yo, por ejemplo, me dio una enfermedad en la ciudad, en Lima, ya, quedó registrado y todo eso. Y se dieron cuenta de que, por ejemplo, soy alérgico a la penicilina. Ok, todo bien. ¿Qué pasa si yo me voy a provincias, por ejemplo, a Chiclayo o a Piura, y me vuelvo a caer, me pasa algo? Y luego de ahí es como que voy a un hospital. Este hospital, sin embargo, es de otra red, de otro entorno de salud. Entonces ahí estamos en problemas porque este hospital no sabe mi historial. Entonces, al no saber mi historial, quizá como al paciente puede colocarle penicilina y puede pasarle algo bien grave, un shock anafiláctico, y ahí estamos hablando de problemas serios. Justamente la interoperabilidad es lo que permite que
la data de un lado, pueda ir de un lado a otro. Es decir, oye, hospital, otro, hospital B, ¿tienes data de este paciente? Sí, si lo tengo, pum, llega rápidamente y listo. El paciente se tiene información pertinente en un momento bien rápido. Un poco como experiencia personal, allá en Estados Unidos, de hecho, estaban, para todo lo que es hospitales dentro de una misma red, pueden acceder a tu data. Tú ibas a una clínica de un lugar diferente y esa información está disponible. Tú vas a otra clínica de la misma red y está disponible. Sin embargo, cuando no estás en la misma red, tuvimos que pasar la data de los rayos X, en este caso, de un lado a otro. ¿Y cómo se tuvo que hacer eso? Por un CD. ¿Y cómo se hubiese ahorrado el tema? Usando HL7 Fire, probablemente con eso hubiese habido una transferencia automática, una transferencia más rápida. Más o menos, para que tenga una idea, mandarlo por FedEx tardaría un día, más o menos tardaría un día, más o menos y medio si quieren pagar por algo más rápido. Ahora, pero sin embargo, si es a nivel de web o protocolos, esto puede tardar una cuestión de minutos o de horas. Finalmente, otra ventaja de Fire es que muchas empresas de desarrolladoras, conforme usen Fire, van a poder acceder a más mercados y muchas empresas también van a poder acceder a una mejor integración de aplicaciones, lo cual mejorará su performance, mejorará su capacidad de atender pacientes y su prestación de servicios de salud. También les permitirá integrar diversas aplicaciones de terceros, lo cual mejora mucho más la experiencia y el servicio de salud que ustedes pueden proveer. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. A continuación haré un poco la descripción de la parte técnica. Aquí se encuentran las referencias y vamos a hablar un poco. Buenas, en esta sección del video ha habido un pequeño inconveniente con lo que es la parte de la grabación de la pantalla, así que procederé a hacer una demostración de lo que es FirePad para lo que es extracción de datos en un recurso de un paciente. Ahora a continuación voy a compartir mi pantalla. Y como tenemos acá, en este caso tenemos un paciente que tiene diversos tipos de información. En este caso, este FirePad te dice para extraer básicamente el número de teléfono del paciente para el trabajo. Pero también tenemos para extraer diversos tipos de información. Por ejemplo, queremos listar en este caso todos los nombres del paciente. En este caso solamente tenemos este de acá, por ejemplo. Aquí, en este caso, en este FirePad, listamos todos los pacientes, los nombres que tiene el paciente. En este caso es Peter, James, Jim. Si queremos ver a detalle, simplemente eliminamos el count y listo. Tenemos los tres nombres listados. También podemos mostrar todos los teléfonos que tiene el paciente. Podemos también filtrar por tipo de nombre. Por ejemplo, acá. Bueno, estamos filtrando por el nombre oficial, pero también podemos filtrar por el family name, o en este caso sería el nombre usual. Y este es el beneficio de FirePad. En este caso, para esta demostración lo estoy usando en lo que es el JML, es básicamente otro lenguaje de marcación, pero para el día a día, en mi caso, yo uso bastante JSON. Entonces ahí viene la utilidad de FirePad. FirePad está disponible en varios lenguajes, hay varios lenguajes. De momento, en mi experiencia, he trabajado en FirePad para JavaScript, para Python y para C Sharp. Los tres funcionan perfectamente, cada uno tiene sus trucos, pero al final todos usan el mismo lenguaje FirePad, lo cual es una herramienta muy poderosa para la extracción de datos médicos en recursos Fire. Muchas gracias.